Práctica número 1. Reconocimiento y familiarización con los ambientes de trabajo, equipos y materiales utilizados en el laboratorio de micropropagación vegetal. Objetivos de la práctica: reconocer los materiales fungibles, insumos, equipos y vidriería utilizados en el cultivo de tejidos vegetales y su uso. Familiarizar al estudiante en las adecuaciones y ambientes de trabajo del laboratorio de micropropagación vegetal. Estufa. Se lo utiliza para el secado y esterilización de vidriería, esterilización de instrumentos para el cultivo de tejidos como las pinzas, tijeras, bisturís, espátulas. La temperatura se debe conservar a 140 grados centígrados durante 40 horas o bien de 150 grados centígrados a 180 grados centígrados por 1 hora. Autoclave. Equipos con vapor a presión. Se utiliza para la esterilización de medios de cultivo, agua, cristalería y algunas sustancias que no son termolábiles. Los medios de cultivo para tejidos vegetales se esterilizan en el autoclave a 1 kilogramo por centímetro cúbico de presión durante 25 minutos. Esto nos quiere decir que alrededor de 15 libras por 25 minutos, a una temperatura de 120 grados centígrados. Balanza analítica. Se usa para pesar sales minerales, hormonas y vitaminas desde 0,1 miligramos hasta 200 gramos, así como también semillas pequeñas. Balanza granataria. Tiene una capacidad de 100 a 220 gramos. Se usa para pesar unidades de gramos de sustancias químicas como agar, sacarosa, jabón activado y también sirve para pesar semillas. Destilador de agua. El destilador está diseñado para proporcionar aproximadamente 2.5 litros por hora de agua destilada de alta pureza. En él se adaptaron 2 filtros debido a la gran cantidad de impurezas. Agitador magnético. Funciona como un mezclador eléctrico por medio del magnetismo. Consta de una base plana donde se coloca el vaso de precipitación o el recipiente especial conteniendo la sustancia a prepararse o medio de cultivo. Con el magneto dentro de él y en base a su movimiento oscilatorio y la fuerza magnética que está ejerciendo en el interior de la base, la sustancia queda homogeneizada. Medidor de pH o pHímetro. Se usa para ajustar el pH de los medios de cultivo, sólido o líquido, durante su elaboración. Lo más adecuado es usar un pHímetro con electrodo de vidrio, constituyéndose así una medida de la acidez o basicidad de una solución. Estereomicroscopio. Los estereomicroscopios son usados para imágenes tridimensionales donde la percepción de la profundidad y contraste es crítica para la interpretación de la estructura del espécimen. Se pueden observar las estructuras como callos, raíces o estructuras de brotación. Refrigerador y congelador. Dentro del laboratorio cumple con la función de almacenar y refrigerar soluciones concentradas, soluciones madre, agua pura, medios de cultivo y también semillas. Horno microondas. Es utilizado para la cocción de los medios de cultivo cuando estos son sólidos y para la disolución de ciertas sales minerales cuando se requieren de calentamiento. Zaranda orbital shaker. El shaker tiene la aplicación en el cultivo de callos, células en suspensión, células bacterianas, estudio de solubilidad, coloración y decoloración, procedimientos de extracción, procedimientos de lavado, pruebas de diagnóstico, hibridación y mezcla general. Cabina de flujo laminar. Las cabinas de flujo laminar se diseñan con propósitos diferentes para proteger la muestra, el operario y el ambiente de laboratorio. Con un área estéril nos permite realizar los pasos de desinfección del material vegetal, la siembra in vitro de diferentes explantes vegetales en condiciones completamente asépticas, siembras de semillas in vitro. Todo el material que se introduzca dentro de la cámara debe ser estéril y rociado con alcohol. Sistema de inmersión temporal RITA. RITA funciona con sobrepresión de aire estéril que se aplica en el contenedor inferior que empuja el medio líquido en el recipiente superior que sostiene las plantas. Cuando se detiene el flujo de aire, la presión en las dos partes de los contenedores se ajusta y el líquido vuelve a la parte inferior del recipiente por gravedad. Las plantas permanecen cubiertas por una película de medio de cultivo por atracción capilar.
Cuarto de luces o de incubación. Revista de anaqueles donde se depositan los frascos de vidrio y tubos de ensayo con los respectivos inóculos para su crecimiento y desarrollo de los ensayos y la evaluación periódica. Es importante una buena distribución del aire para evitar zonas de recalentamiento por efecto de las luces. La temperatura se la puede regular por medio de aire acondicionado. Para mantener las condiciones de asepsia es un área de acceso restringido, en donde se requiere permanente limpieza de anaqueles, pisos y desinfección. Vestidores. El acceso cuenta con una puerta corrediza, esto con la finalidad de abrir solamente el espacio necesario y evitar flujos de aire, provisto de un closet donde se guarda la ropa estéril como guantes, gorros y zapatos quirúrgicos, equipo quirúrgico completo, blusa y pantalón. En esta área es donde se prepara el personal con la indumentaria necesaria previo a su ingreso al cuarto de siembra in vitro. Cuarto de siembra in vitro. En esta área debe existir completa asepsia. A fin de evitar la contaminación, está provista de mesones. Aquí realizamos el aislamiento, desinfección e inoculación de explantes y semillas, identificación del material inoculado. Es importante y necesario desinfectar el área de siembra antes y después de la inoculación, el mesón, paredes, piso, cámara de flujo laminar. El personal deberá contar con la indumentaria estéril como guantes, gorros y zapatos quirúrgicos, tapones para oídos por el fuerte ruido de la cámara de flujo laminar que produce, equipo quirúrgico completo como es la blusa y el pantalón. Cuarto de aclimatación, ubicada en un compartimiento independientemente aledaño al laboratorio. Es un cuarto que sirve para la esterilización del material contaminado, lavado de vidriería, secado de frutos, limpieza y selección de semillas, preparación del material vegetal, preparación de soluciones fungicidas, bactericidas, fertilizantes, y es muy importante para el proceso de aclimatación de las plantas in vitro a condiciones naturales. Objetivos de la práctica número 2. Preparar el medio de cultivo de Murashige y Skunk sólido y líquido partiendo de las soluciones madres. Realizar la esterilización del medio de cultivo sólido y líquido y además materiales utilizados para la siembra in vitro. A vapor húmedo en el autoclave a 120 grados centígrados y 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión por el tiempo de 20 minutos. Aclarar que la asepsia debe realizarse en todo momento, iniciando desde la limpieza de pisos, paredes y mesas de laboratorio, así como el lavado de manos y la aplicación de alcohol en las mismas. Esto para que no exista contaminación de ningún tipo y la práctica se lleve con éxito. Se procede a verter 3 litros de agua destilada en el autoclave para realizar posteriormente la esterilización del medio de cultivo y los diferentes materiales que se utilizarán en la inoculación in vitro. El medio de cultivo Murashige y Skunk fue inventado por los científicos Toshio Murashige y Folke Skunk en 1962 durante sus investigaciones de nuevos reguladores del desarrollo vegetal y se han convertido en el medio de cultivo más comúnmente usado en el cultivo in vitro de tejidos vegetales que contiene los micronutrientes y macronutrientes necesarios para el cultivo de tejidos vegetales y en el laboratorio están distribuidos en estas 5 soluciones madre. Para reconocer los requerimientos de las 5 soluciones madre se realizaron los siguientes cálculos, en donde se aplicaba una regla de 3 para cada solución madre, en donde ya se había establecido la cantidad por litros que se requería. Así como nos muestra la solución madre 1 que por un litro se le aplican 20 mililitros de esta solución, pero nosotros solo vamos a realizar 500 mililitros, entonces ¿cuántos mililitros de solución madre 1 necesitamos? Y la respuesta obtenida es de 10 mililitros, y así hacemos con las demás soluciones madre. Para la sacarosa vemos que se utilizan 20 gramos en un litro, entonces ¿cuántos necesitamos para 500 mililitros? Y el resultado es de 10 gramos de sacarosa.
Para el medio de cultivo sólido vamos a dividir los 500 mililitros en dos cantidades, una de 50 mililitros para el medio de cultivo líquido y otra de 450 mililitros que utilizaremos para el cultivo sólido, en donde se le aplica agar, el cual hará que se solidifique. Entonces tenemos que 2 gramos corresponden a 1 litro. ¿Cuántos necesitaremos para 450 mililitros? Y la respuesta obtenida es de 2,7 gramos de agar. Según los datos obtenidos, se procede a realizar la medición de 10 gramos de sacarosa y 2 gramos de agar. ¿Ya? Entonces, como la sacarosa es para los 500 ml, lo único que difería es el agar. Aquí tengo agua destilada, chicos. Yo sé que el volumen que voy a preparar es 500, entonces le coloco poca agua destilada, pues no me excedo, ¿ya? Porque luego voy a pasarme del volumen indicado. Todas las medidas que hagamos aquí son exactas, ¿ya? Utilizo la pera de succión para tomar los volúmenes que requiero adicionar al vaso de precipitación para la preparación de la cantidad requerida del medio de cultivo. Ahora se procede a unir las 5 soluciones madres requeridas para el medio de cultivo con sus cantidades correspondientes obtenidas en los cálculos antes realizados, más el agua destilada que sea necesaria para completar los 500 mililitros de medio de cultivo. El medio de cultivo debe tener un pH óptimo de 5,8 y esta medición se la realiza mediante unas tiras en donde nos muestra el pH y depende de esto lo podemos corregir agregando ácido clorhídrico para un pH de cultivo alcalino o hidróxido de sodio para corregir el pH del medio de cultivo ácido. Simplemente tengo que adicionarle el agar. Y como yo estoy preparando pues líquido y sólido con la misma fórmula, entonces voy a separar los 50 ml. Listo, chicos. En este momento entonces coloco el agar y lo llevo al microondas. Por cada 100 ml de medio de cultivo que esté preparando, yo le llevo 1 minuto en el microondas. Entonces ahorita tengo 450. Yo voy a colocar primero dos minutos porque tengo que tibiar. Esto es como derretir una gelatina, entonces tiene que calentarse el agua para agitar y de nuevo le dejo 1 minuto más, saco, agito y el resto del tiempo hasta que empiece a punto de ebullición. ¿Ya? Entonces ¿ya? Listo, chicos, entonces aquí tengo disuelto mi agar y voy a proceder a vertir en cada tubito. Ya tenemos tapados nuestros frascos que contienen el medio de cultivo, entonces los vamos a llevar a la clave. Vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer 10 para colocarles uno en cada
en cada tubito. Continuando con los pasos de la práctica, para el caso del medio de cultivo líquido, colocar en el interior de los tubos de ensayo un caballete de papel filtro para evitar que el explante se sumerja en el fondo del tubo de ensayo. Finalmente, verter aproximadamente 10 ml de medio, tapar los tubos con las tapas de papel aluminio. Se las coloco en un recipiente para llevar al autoclave. Como son poquitos tubos de ensayo, yo le coloco en este recipiente. Entonces, siempre acostumbramos una pinza más grandecita y una pinza pequeña, una pinza punta roma y una pinza punta fina. Entonces, como podrán ver ustedes, aquí se utiliza bastantito papel aluminio, algodón, todo eso. Ahora hay que esterilizar en autoclave a una temperatura de 120 grados centígrados y 1 kilogramo por centímetro cuadrado de presión durante un tiempo de 25 minutos. Los tubos y frascos con el medio de cultivo, el agua destilada en recipientes, cajas de Petri envueltas en papel craft, pinzas, bisturís, tijeras envueltas en papel aluminio y demás materiales usados para la inoculación in vitro. Tenemos que envolver las pinzas de manera que podamos sacarlas con la mayor facilidad posible. Entonces solo le vamos a hacer un doblez. Tapa. ¿Ya? Entonces esto es todo, chicos, lo que necesitamos, y en este momento vamos a encender el autoclave. Una vez esterilizados los materiales, se procede a sacarlos del autoclave. El medio se puede almacenar a una temperatura ambiente por una semana. Se puede aumentar el tiempo de almacenamiento en refrigeración. Sin embargo, se debe preparar el medio fresco siempre que sea posible. Y una vez que se enfríe, así es como quedaría el medio de cultivo sólido listo para la inoculación in vitro. Práctica número 3. Selección y desinfección del material vegetal e inoculación in vitro de explantes de hoja de café y semillas de tomate de riñón. Para realizar esta práctica, primeramente se escogieron las hojas de plantas de café, mismas que se encontraban en el cuarto de aclimatación. Se deben revisar las hojas tanto por el haz como por el envés. Estas deben estar sanas, sin pústulas o presencia de hongos, y que no presenten síntomas o signos de haber sido atacadas por algún insecto. Para la desinfección del material vegetal hay que tener presente que desde que empieza este proceso solo se debe utilizar agua destilada, y se procedió de la siguiente manera. Para las hojas se utilizó jabón líquido y agua destilada. Se debe tener en cuenta que se las debe lavar muy bien. En este caso las hojas se encontraban con residuos de producto fungicida bactericida. Se lava tanto por el haz como por el envés.
Posteriormente se las enjuagó con agua destilada y se dejó remojando mientras se limpiaban las semillas de tomate de riñón. Estas semillas se consiguieron previamente para la realización de la práctica. Se las observó en el estereomicroscopio para asegurarse que no se encuentren dañadas. Y al igual que para las hojas, se las lavaron con jabón líquido y agua destilada. Agitando las semillas y luego poder enjuagarlas con ayuda de un embudo con criba perforada, para evitar la pérdida de las semillas. Finalmente se las ubicó en un tul. Se lo cerró o amarró de una manera que no se complique al momento de abrirlo en el cuarto de siembra in vitro, y se lo colocó en un frasco con tapa, y las hojas se colocaron en un vaso de precipitación. Seguidamente se preparó 250 ml de una solución de hipoclorito de sodio al 25% para realizar un enjuague del material vegetal. Se realizó una regla de 3 en donde la relación fue que para 100 ml de solución hay 25 ml de hipoclorito de sodio. Entonces, para 250 ml de solución, ¿cuánto hipoclorito de sodio se necesita? Y se obtuvo como resultado 62.5 ml. Ahora, para saber cuánta agua destilada se necesita, se restó 250 menos 62.5, dando como resultado 187.5 ml de agua destilada. Para la preparación de la solución de hipoclorito de sodio al 25%, con ayuda de un vaso de precipitación para evitar derrames, se vertió el cloro en la probeta. Para completar el volumen establecido, se vertió el agua destilada y se lo pasó a un vaso de precipitación.
para finalmente etiquetar el vaso con el respectivo nombre. Esta solución de hipoclorito se la va a utilizar tanto para las hojas como para las semillas. Es importante tener en cuenta los tiempos adecuados y en las concentraciones adecuadas para el proceso de desinfección. Al trabajar con 25% de hipoclorito de sodio, en las hojas será un menor tiempo que en las semillas, siendo este de 10 minutos, mientras que para las semillas será de 15 minutos, ya que toleran más tiempo la solución. De igual manera, al momento de la desinfección hay que ser muy observadores, estar pendiente de que si el material vegetal empieza a cambiar de color o empieza a necrosarse, inmediatamente se debe retirar la solución. Se llevó el material vegetal y todos los materiales a utilizar al cuarto de siembra in vitro, y para ingresar a este tuvimos que usar una vestimenta adecuada por cuestiones de asepsia, como lo es un gorro, zapatos y trajes quirúrgicos. Al momento de estar dentro del cuarto de siembra in vitro, con ayuda de alcohol y algodón, se desinfectó la cámara laminar, ya que aquí será donde se realizará la siembra in vitro, y se nos indicó que solo debemos ingresar nuestras manos a la cámara, esto para evitar algún accidente. Con los guantes puestos, se aplicó alcohol en las manos hasta los codos. Los guantes deben quedar bien puestos, acoplándose lo mejor que se pueda a nuestras manos. Esto porque si queda sobrando, al momento de trabajar lo que sobre del guante se puede quemar y provocaría así algún tipo de accidente. Se debe tener cuidado de no acercar las manos al mechero, por peligro a que se puedan incendiar. Entonces, en caso de que eso suceda, inmediatamente hay que retirarse los guantes y tirarlos al suelo. Para el proceso de desinfección, inicia con la colocación de alcohol del 70% por el lapso de 1 minuto en el vaso de precipitación, siendo esto básicamente un enjuague. Ya que se está trabajando con alcohol, se debe tener cierta distancia con el mechero y jamás se debe traer el material vegetal hacia el rostro. Por eso se trabaja con materiales de vidrio, para poder observar sin problema alguno. Pasado el minuto, se colocó en otro recipiente el alcohol utilizado y se enjuagó con agua destilada, recalcando que si en este momento se llega a caer una hoja al mesón no hay problema, se la puede colocar nuevamente en el vaso de precipitación, ya que se está realizando el proceso de desinfección con alcohol, mientras que cuando es la desinfección con hipoclorito de sodio, si se llega a caer el material vegetal ya no se lo puede utilizar. Con ayuda del cronómetro se tomó el tiempo desde que el material vegetal se dejó en la solución de hipoclorito de sodio, por 10 minutos. El mismo proceso se realizó para las semillas de tomate de riñón y en estas se dejaron en la solución de hipoclorito de sodio por 15 minutos.
Se debe tener en cuenta que, por cuestiones de asepsia, se debe desinfectar constantemente el mesón y también las manos. Mientras se esperaba que pase el tiempo de desinfección establecido, se colocaban los materiales a utilizar en un frasco con alcohol del 90%. Considerando que los dedos no deben tocar las partes de los materiales que estarán en contacto con el material vegetal. Cumplidos los 10 minutos de desinfección de las hojas de café, se procedió a retirar la solución de hipoclorito de sodio, teniendo cuidado de que no se caiga el material vegetal, y se enjuaga con agua destilada. Esto se debe realizar 3 veces. Lo mismo se realizó con las semillas. Para especies que necesitan que las semillas sean inhibidas, se puede realizar el día anterior. Entonces, ya con las semillas enjuagadas, se dejó reposar con agua destilada hasta que se las vaya a utilizar. Y de esta manera culmina el proceso de desinfección.
Para la siembra in vitro de los explantes de hoja de café se procedió de la siguiente manera. Primeramente, se debe considerar que todo lo que se vaya a utilizar debe ser flameado. Se tomaron las pinzas más grandes, se flameó y se esperó unos segundos a que éstas se enfríen. Se tomó la hoja con las pinzas y con ayuda de las tijeras se cortaron los bordes de la hoja de café. Para la siembra in vitro se consideran segmentos de la nervadura hacia cada lado y las partes que ya están necrosándose o fenolizándose no se las utiliza. Teniendo en cuenta siempre que las manos no deben tocar el material vegetal. A continuación, se tomaron las pinzas más pequeñas y el bisturí para realizar los cortes con más precisión en la hoja de café. Con las pinzas se fija el tejido para que con el bisturí se puedan sacar pequeños cuadrados de alrededor de 1 centímetro. De la primera sección de la hoja se sacaron 8 explantes. Para realizar la inoculación se pueden colocar de 2 a 3 explantes por frasco. En este caso se colocaron 3. Se tomó el frasco que contenía el medio de cultivo sólido, se flameó la parte superior e inferior de este y luego se lo abre. Al abrirlo se flamea y se toman las pinzas grandes para poder realizar la inoculación. Tratando de que no vaya agua o queden gotas en el frasco, porque luego el agua al movilizarse, si en caso se tiene contaminación, esta puede distribuirse en la superficie del medio de cultivo. Se tomó un explante con las pinzas y se lo colocó en el medio de cultivo sólido, dándole unos pequeños toques para que éste quede en contacto con el medio, tratando de distribuir de la manera más homogénea. Se flameó y se cerró el frasco, culminando con el proceso de inoculación. Y pasando al proceso de etiquetación, mismo que consistió en poner la fecha, día, mes y año, el nombre de la especie, y si fuera el caso que se esté trabajando con hormonas dispuestas en tratamientos, también se le colocaría el tratamiento al que corresponda, pero en este caso solo se colocó la fecha y el nombre de la especie. Siguiendo con las condiciones de asepsia, para poder trabajar en la cámara laminar, primeramente se colocan los guantes y se aplica alcohol. Siguiendo con el proceso ya indicado para la inoculación de los explantes, se tomaron las pinzas más grandes, se flamearon al igual que el frasco del medio de cultivo, se tomaron los explantes y se los sembraron en el medio.
nos indicó que, en el caso del café, los explantes se pueden colocar ya sea por el haz o por el en vez, ya que no hay problema. Pero para conocer si se puede realizar lo mismo en otras especies, esto debe ser analizado por especie vegetal. Una actividad que se realizó mientras se etiquetaban los medios de cultivos con sus explantes correspondientes fue la de trasplantar de un medio de cultivo a otro. Esto se realizó con explantes de orquídeas. Indicándonos que se realizaba debido a que éstas ya no tenían medio de cultivo para seguir sobreviviendo. El proceso que se empleó fue el siguiente. Se tomaron las pinzas y se flamearon, al igual que el frasco del medio de cultivo donde se encuentran las orquídeas. Se las sacaron del frasco y se las colocaron en una caja Petri para poder cortar y elegir lo que se consideraba aún servía o las partes que no se encontraban necrosadas. Se realizó el trasplante al medio de cultivo nuevo, tratando de que éste quede en contacto con los pequeños explantes de las orquídeas. Y de igual forma se etiquetaron. Después de cada proceso se debe limpiar el mesón. Por ende, terminado el proceso de trasplante, se procedió a limpiar la mesa de trabajo. En el carrito se colocaron los frascos con los medios de cultivos sólidos para dar paso al siguiente proceso. Con la mesa de trabajo limpia, se procedió a realizar la inoculación de las semillas de tomate de riñón en el medio de cultivo líquido, mismo que se encontraba en los tubos de ensayo. Los materiales a utilizar se deben flamear muy bien, dado que anteriormente se trabajó ya con las hojas de café, entonces por cualquier situación se flameó para esterilizar.
semillas previamente desinfectadas, se retiró el agua que se encontraba en el frasco y con ayuda de las pinzas se abrió el tul en el que se encontraban las semillas. Se tomó el tubo de ensayo, se flameó la parte superior e inferior y se quitó la tapa. Con ayuda de una espátula de punta fina se tomaron las semillas y se sembraron. Aquí máximo se pueden sembrar 2 semillas, una en cada lado del caballete. Ya con esto realizado, se flamea y se coloca la tapa. Después, con ayuda de una cinta de envoltura de alimentos, se selló la tapa en el tubo y finalmente se etiquetó con la fecha y el nombre de la especie trabajada. Siguiendo con las condiciones de asepsia, para poder trabajar en la cámara laminar, primeramente se coloca los guantes y se aplicó alcohol en las manos. Al igual que en el proceso ya indicado para la siembra de las semillas, se tomó el tubo de ensayo, se lo flameó y se quitó la tapa. Con ayuda de la espátula de punta fina, se tomaron las semillas de tomate y se las sembraron en el medio de cultivo líquido. Se flameó y se tapó el tubo. Se realizó lo mismo para todos los tubos de ensayos que se tenían. Posteriormente se procedió a sellar las tapas de los tubos de ensayo con ayuda de la cinta de envoltura y finalmente se etiquetó con la fecha y el nombre de la especie trabajada. Culminado
Finalizados todos los procesos, se retiraron todos los materiales y se limpió con alcohol del 70% la cámara, tanto las paredes laterales como la mesa de trabajo. Se la apagó y se limpió el mesón. Finalmente, para colocar los medios de cultivo, tanto sólidos como líquidos, se limpió el anaquel y se ubicaron los frascos y los tubos de ensayos, teniendo el orden respectivo: una columna para los medios con explantes de hojas de café, una columna para los medios de cultivos con orquídeas y los tubos de ensayo con las semillas de tomate.